Entonces, como teníamos contacto con Germán, pues Germán nos dijo pues que el jefe los manda a invitar, va a haber una danza para San Antonio de Coronados en San Luis Potosí. Y aunque al principio yo oía la invitación, pues dije, bueno, pues a ver quién va, ¿no? Pero así como que poco a poco dije, no, pues sí, que sí, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y pues yo no trabajaba, pero pues junté mi dinerito. En ese tiempo cobraba como 14 pesos el tren, ¿no? De Buenavista a Wadley. Pues junté mis 14 pesos y me fui. Con este compadrito Adán, nos fuimos los dos, pues así nomás llevábamos un morral, porque pues ya nos poníamos los guaraches, ¿no? Ya no usábamos ni zapatos, puro guarache, ¿no? Entonces en nuestro morralito, pues así un masle, ¿no? Una cinta, una sonaja y vámonos, ¿no? Así nos fuimos así bien aventados. Pero algo que fue definitivo, que cuando nos subieron al tren, porque iba una comitiva muy grande, ¿no? Íbamos 20 o 30 danzantes, ¿no? Nos sentaron justo enfrente, o sea, en el mismo asiento, porque los trenes tenían asientos que se veían así de frente. Entonces va el jefe Faustino y va el jefe Ernesto, que lo conocimos ahí, el jefe Ernesto Ortiz, y enfrente nos ponen a nosotros. Pero fue definitivo porque todo el camino, que dura todo el día. ¿A Mecameca se vinieron a la Ciudad de México? Sí, a Buenavista. Todavía existía la estación de tren Buenavista. Y de aquí salieron a San Luis Potosí. Sí, entonces todo el día nos empezaron a platicar de la danza, ¿no? De su vida. Y me acuerdo que el jefe Faustino les decía, Ernesto, platícales de esto, ¿no? Y Ernesto, platícales de esto. Y así nos empezaron, todo el día fue así. Bueno, el recibimiento fue así impresionante porque la danza de matlachines de allá, de ese pueblo San Antonio de Coronados, nos fue a encontrar, ¿no? Así a medio camino y así con una gran bandera que decía, bienvenida a Danza Azteca de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿no? ¿Qué está pasando? Como pues nosotros ya supuestamente llevábamos meses danzando y todo, ahí nos dan, bueno, a mí me dieron mi primera danza y mi primer canto, que pues, siempre platico, la verdad pues no me salió nada bien, fue un desastre, porque una cosa es ensayar y otra cosa ya es ponerte frente al tambor, en medio del círculo y poner una danza, ¿no? Claro. No lo pude hacer. ¿Cuál, el canto o la danza? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No los pude hacer, pues traté de sacarlos adelante. ¿Que le ayudara, que le guiara? En ese momento éramos tan nuevos que yo no sabía que se podía pedir ayuda. No, pero sí se podía. Sí, ya en la segunda, tercera ocasión sí pedí ayuda. Entonces no pidió ayuda. No. ¿Y qué hizo? Según yo me puse a cantar una alabanza que además no iba en ese momento, ¿no? Porque no era apropiada. En cada sí, ahora sé que hay un canto pues para empezar, para recibir, para entregar ofrendas, todo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues a mí yo decía, pues, como que ese ya me lo sé, pues lo canto. No, pues salió mal. Ya después al poco tiempo me acuerdo que en una ceremonia con Salvador, que me dieron un canto otra vez, le dije, jefe Contreras. Sí, le dije, jefe, ¿me puede ayudar con mi canto? Y me dijo, sí. Dice, pero apréndetelo, porque es la primera y la única vez que te voy a ayudar. Así me dijo. Ya cuando regresé del desierto, no, ya no pensaba lo mismo que la primera vez. Y esa misma noche que regresamos aquí a la Ciudad de México, había una velación con el jefe Ernesto. Y dice el jefe Faustino, ¿qué pasó, muchachos? ¿Quieren quedarse a la velación? ¿Nos quedamos? Y sí, jefe, nos quedamos. Llegando así, de San Luis. Sí, así luego. El jefe siempre tenía uno o dos acompañantes, ¿no? Pero también a veces viajaba solo, ¿no? No siempre tenía quien lo acompañara. Entonces ya en nosotros empezó a ver así como esa mancuerna, ¿no? Y ya nos preguntaba, muchachos, ¿quieren ir acá? Sí, pues vámonos, ¿no? Y ya así él nos llevaba y nosotros lo acompañábamos, ¿no? En esos últimos años de su vida. Y cuando usted inicia por ahí del 84, 85 en Amecameca, que están teniendo ese primer contacto con el jefe don Faustino, que es el jefe del área de Tepetlixpa, en Amecameca, ¿ya había danza, había grupos de danza o no había? No, en esos años no había. El jefe Faustino alguna vez nos platicó que, pues, como por los años 30, años 40, hubo un capitán ahí en Amecameca, hubo un grupo.
¿sí? Pero él ya no recordaba ya bien cómo, porque en esos años pues él era niño, ¿no? Ahora, al parecer, se sabe que este jefe, ese capitán, era del otro lado de los volcanes, ¿sí? De algún pueblo, ¿Del lado de Puebla? del lado de Puebla. Parece que él había migrado hacia Mecameca, y es probable porque muchos grupos de esa región de Puebla, de Morelos, fueron levantados por el jefe Abraham Pérez. Todavía muchos de ellos se conservan. Muchos de esos jefes antiguos o que han heredado vienen del jefe Abraham Pérez. Entonces puede ser que sí, alguien del jefe Abraham Pérez haya venido a Mecameca. Pero ya ustedes en los 80, Sí, ¿qué pasó? en ese tiempo ya no había danza de concheros en la Mecameca. Sí se seguían haciendo ceremonias principalmente por parte de los grupos allegados al jefe Faustino. Sí, es decir, los grupos del Estado de México, del sur del Estado de México y de Morelos son los que venían miércoles de ceniza, el martes en la noche, a hacer la velación a Santa Elena, que es el pie del cerro, y a danzar al otro día arriba. Y otros grupos de fuera, de México, de otros lugares, venían también el domingo siguiente, ¿sí? Pero como que se estaba perdiendo. Eso lo hemos hablado mucho porque los grupos de esa época decidieron trasladar a la fiesta del Señor del Sacromonte a Iztapalapa, por la cercanía, o por la lejanía, según como se vea, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues solo había tren. Entonces ellos decían, si el Señor de la Cuevita de Iztapalapa es igual que el Señor del Sacromonte, está atendido, está dentro de una cueva, pues mejor lo hacemos acá, para no hacer todo el viaje. Entonces algunos grupos hicieron esa fiesta, y otros cuantos, los más esforzados, siguieron viniendo a Mecameca, pero venían nada más a hacer la ceremonia, no había un grupo como tal. Por eso cuando el jefe Faustino se entera de que ahí se está formando un grupo nuevo de jóvenes, él se entusiasma mucho con nosotros y nos empieza pues a jalar, a enseñar. Cuando venía acá o cuando no había danza, nosotros íbamos allá los domingos, nos daba ensayos. Allá a Tepetlispa. Al oratorio de Tepetlispa, pues de cómo cantar, de cómo danzar, cómo pedir permiso. Así nos fue formando en ese corto tiempo que tuvimos. Sí, puede haber varios, ¿no? Germán, puede ser Salvador también, de la danza propiamente dicha, ¿no? De los pasos, de la ejecución. Sí. Pero de todo lo que implica esto, de todo lo que abarca el conocimiento alrededor de la danza, pues el primero pues fue indudablemente el jefe Faustino, ya que pues con sus viajes, sus enseñanzas, sus pláticas, pues me fue abriendo así como un panorama de lo que significaba la danza, ¿sí? Él era una gente muy platicadora que te contaba las historias de lo que pasaba en la danza, y también te platicaba muchos cuentos antiguos, ¿no? Cuentos de su pueblo, historias así sobrenaturales, ¿no? Cosas mágicas, de curaciones, de apariciones, ¿no? Entonces, todo, y muchos de sus cuentos siempre tenían como una moraleja, ¿no? Muchos de ellos estaban asociados a la danza, ¿no? ¿Sí? Al canto, a las flores, ¿no? Al amor, a las mujeres, ¿no? Entonces, te contaba así, o sea, tú ibas y le decías, oiga, jefe, pues, ¿qué le parece? Me está pasando esto. Y entonces él te contaba un cuento. Ah, decían, como pasó una vez, ¿no? Y así era su forma de enseñarte, ¿no? Sí. Y bueno, pues él empezó a platicarme pues de la antigüedad, ¿no? De los viejos jefes, de cómo se había fundado ese grupo de Tepetlispa, de las cosas que pasaban antes en la danza, ¿no? De cómo era antes la danza, cómo fue cambiando. Quien le transmitió el conocimiento, digamos, el conocimiento simbólico, significativo, filosófico, profundo, secreto de las cosas de la danza fue el jefe don Faustino. Sí, aunque en ese tiempo yo no me di cuenta. O sea, yo en ese tiempo lo escuchaba y todo. Y yo, pues sí, luego decía, ¿por qué me contara esto? Ya muchos años después, cuando ya yo tuve el cargo y
y empecé a estar, digamos, al frente de las ceremonias, entonces me di cuenta por qué en aquel tiempo él me había contado esas cosas, ¿no? Pues era mi juventud, era también quizá mi deseo de aprender, de mi fascinación, ¿no? por esa persona. Entonces, aunque yo conviví con él únicamente un poco más de 3 años, porque él murió en el 89, entonces pues sí, creo que lo aproveché a lo máximo, ¿no? Porque pues era una ceremonia tras otra, ¿no? Y en las ceremonias pues eran las pláticas, ¿no? Las enseñanzas de él, ¿no? Y pues sí, yo creo que él confió. Yo en ese tiempo, pues sí que era como una persona muy cerrada, no veía yo nada, no sabía nada. Ahora sé un poquito, ¿no? de la danza, pero en ese tiempo no, nada, nada de nada. Entonces, me fascinaba mucho escucharlo, ¿no? Yo quería como aprender, aunque yo no sabía qué, ¿no? Pero yo quería como escuchar siempre sus historias, ¿no? Entonces, a veces igual, no en ceremonia, lo iba a ver, ¿no? Si tenía tiempo, lo iba a ver entre semana, en las tardes o en las mañanas, cuando se iba a llevar sus vacas al campo, o lo encontraba cortando flores, ¿no? Porque él en su terreno tenía margaritas y romero, hierbas, ¿no? A veces lo encontraba yo ahí, o barriendo el oratorio, ¿no? Siempre así como esperándolo a uno, ¿no? Como si supiera que uno iba a llegar, ¿no? Muchas veces lo encontré, afuera de su oratorio había un árbol de nísperos, y él luego estaba sentadito ahí, pues limpiaba mazorca o limpiaba frijol, algo estaba haciendo ahí, ¿no? Y ya pareciera que nos estaba esperando, ¿no? Y ya llegaba uno a platicar con él. Ibas a visitarlo un ratito y te quedabas toda la tarde o todo el día, ¿no? Porque era un gran conversador, ¿no?